Seguimos y ponemos la mirada ahora en una de las figuras más relevantes de la Iglesia española en los últimos años, Clara. Periodista, jurista, político y sacerdote español que llegó a ser cardenal. Son algunos de los méritos de Ángel Herrera Oria, un hombre comprometido con la formación de los estudiantes españoles, para los que promovió múltiples iniciativas y programas dedicados a sus estudios universitarios, a la vez que les formaba la doctrina social de la Iglesia. Así comenzó la Escuela de Ciudadanía Cristiana, una iniciativa de Herrera Oria que sería el comienzo de su amplia obra apostólica. Con la Asociación Católica de Propagandistas, durante la década de 1920, el cardenal desarrolló una labor incansable con la juventud católica, creando diversas organizaciones juveniles y estudiantiles. Su pensamiento social, muy influido por la doctrina de León XIII, se plasmó en una de sus creaciones más reconocidas, que fue la Escuela de Periodismo El Debate. Ángel Herrera Oria fue también obispo de Málaga, donde creó más de 200 escuela-capillas rurales para la formación de niños y adultos sin alfabetizar. Gracias a sus obras, hoy sigue vivo el recuerdo de este cardenal, un hombre al servicio de la sociedad, la política y el bien común. Saludamos a Jesús Abezuela, director general de la Fundación Pablo VI. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Es muy difícil resumir ni en un vídeo, ni en un programa, ni en, yo creo que un año de programas, la figura de alguien tan grande como don Ángel Herrera. Pero si tuvieras que sintetizarlo en una sola respuesta, ¿cómo lo definirías? En una sola palabra, es el hombre polifacético por excelencia, ¿no? Es una persona pues que empezó en el mundo del derecho. De hecho, no solo estudió derecho, sino que fue abogado del Estado, se sacó las oposiciones en 1907 y estuvo unos meses realmente en Burgos ejerciendo como abogado del Estado en la Delegación de Hacienda, y luego ya pasó pues al mundo de la comunicación, dirigió El Debate, saltó al mundo de la política, dirigiendo o siendo presidente de Acción Nacional, luego Acción Popular de José María Gil Robles, y luego ya con 50 años, ya en el año 36 es cuando se fue a Friburgo, a Suiza, a estudiar filosofía, teología. Dejó allí todos sus estudios de derecho, todas sus grandes direcciones del debate y todo aquello, y se hizo sacerdote con 50 años, en el año 40, sacerdote, obispo y cardenal, nada menos, ¿no? Para celebrar este doble 50 aniversario, el 50 aniversario de la muerte de don Ángel Herrera y el 50 aniversario de la Fundación Pablo VI, vosotros, junto a la Asociación Católica de Propagandistas, habéis organizado el pasado 23 de mayo en la sede de la Pablo VI un acto conmemorativo en el que participaron numerosas personalidades influenciadas de alguna manera por esta figura vital para la Iglesia en España. Los méritos en la vida de Ángel Herrera Oria, el cardenal que fuera obispo de Málaga en la década de 1950, son innumerables. Y es que además de sacerdote, Herrera Oria fue periodista y jurista, poniendo por bandera el servicio a la humanidad. Durante su vida se preocupó por enseñar no solo la doctrina de la fe, sino a formar a nivel académico. Ayudó a los estudiantes sin recursos a conseguir estudios universitarios y creó importantes instituciones relacionadas con el apostolado y la evangelización de la fe católica. La vocación sacerdotal de Herrera Oria fue tardía. Llegó a los 54 años cuando decidió abandonar los proyectos que había fundado para dedicarse a Dios y a su misión, primero en Santander, donde fue destinado. Aquí creó un centro de estudio para sacerdotes jóvenes y luego en Málaga, donde plasmó su pensamiento social. Se cumplen 50 años de la muerte del cardenal y por eso la Fundación Pablo VI, creada por Herrera Oria e inspirada en su carisma, rindió homenaje a este siervo de Dios en un acto realizado en la sede que la Fundación tiene en Madrid. No hay un historiador que pueda describir la situación española del siglo XX sin verse obligado a aludir a don Ángel Herrera Oria y a sus obras. Un hombre que dejó una importante huella en el ámbito social. Yo creo que el secreto de Herrera es la santidad. Estos 50 años de la muerte de Herrera pueden ser una interpelación y una posibilidad para recobrar o para tener liderazgo. Liderazgo evangélico, liderazgo moral en la vida pública. Ha sido calificado, cito, como la voz católica más recia, conspicua, intrépida y mejor timbrada en la España del siglo XX. Toda una vida de servicio a la sociedad, la política y el bien común. Pues una figura que hoy queremos traer aquí de alguna manera para hacernos pues también eco de ese homenaje que se ha vivido esta semana. ¿Cómo fue el acto, Jesús? La verdad que el acto fue extraordinario
y estuvieron allí representados quizás las distintas facetas que hablábamos antes de Herrera Oria. Era un salón grande, ¿verdad? Era un salón grande, con mucha gente, y necesariamente con mucha gente por esas muchas facetas y esa multidisciplinariedad de Herrera Oria. Estuvo don Antonio Alférez representando el mundo del periodismo, todo lo que él vivió, era un antiguo alumno. Estuvo, como no, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que organiza con la Fundación Pablo VI todo este homenaje. Estuvo también la parte histórica, don Fernando García de Cortázar, y por último, pues don José Antonio y don Ginés García, pues dando lógicamente esa visión de sacerdote, de obispo y de cardenal, ¿no? ¿Qué huellas conserva la Fundación Pablo VI todavía en el siglo XXI de esa labor, de esos valores que impregnó don Ángel Herrera? Ángel Herrera era un generador de valores, de excelencia, de liderazgo, de calidad, de diálogo, de encuentro, como dice ahora nuestro Papa Francisco. Y todo eso yo creo que lo seguimos manteniendo en el fondo en esto que llaman ahora los psicólogos la cultura organizacional de la institución, ¿no? Pues en esa cultura organizacional de la Fundación Pablo VI, todos nuestros proyectos que impulsamos intentamos que estén bajo el auspicio de esos principios de liderazgo, de excelencia, de diálogo, de encuentro, que nos inspiró lógicamente su fundador. Valores tan necesarios en la sociedad de hoy. Podríamos decir que Ángel Herrera fue de alguna manera anticipado a su época, ¿verdad? O sea, fue una persona que anticipó ya en un momento clave y decisivo para la historia de España, no solamente de la Iglesia, sino la historia política y social de España, unos valores que siguen siendo hoy también tan necesarios de recordar. Bueno, y además fue un hombre conciliador, que es algo que en la España que le tocó vivir, claro, él se hace cargo del debate después de la legislación anticlerical de Canalejas, por ejemplo, sin perder demasiado tiempo, ¿no?, en discutir sobre ella. Pues genera un periódico moderno, nada reaccionario, o sea que en ese sentido lo hace también con el debate, lo hacen las iniciativas políticas de las que hablaba Jesús, ¿no? Acción Nacional primero, Acción Popular después. Lo hace fomentando en España un partido amplio de derecha o de centro-derecha moderno al modo que pasaba en Alemania o en Italia, ¿no? Y lo hizo también durante la Guerra Civil. Claro, el valor de la concordia, el valor de la conciliación, el valor del encuentro, aparentemente no eran lo más propio del carácter político español, ¿no? Y eso lo hizo Herrera. Y luego hizo algo que desgraciadamente, y yo creo que en en el proyecto que la Fundación quiere sacar adelante, de la que yo también tengo el orgullo de decir que soy parte, ¿no?, con lo cual aquí compartimos proyecto y reconstrucción de la mano de Jesús. Yo creo que hay algo también muy importante, ¿no?, que es recuperar a un Herrera limpio de cualquier falsa adherencia, ¿no? Herrera no era un franquista, ¿no? Yo creo que esto es algo que ha hecho, es como un lastre, ¿no?, que nadie de alguna manera se atreve como a pronunciar así de manera muy tal, pero como que hemos asumido que Herrera es un producto del franquismo, ¿no? Ángel Herrera no es un producto del franquismo. Yo creo que él se movió en la reforma y en la conciliación y en la reconciliación, y que hay muchos hijos de Herrera que hicieron posible que eso pasara en los años 70, ¿no? Joaquín Ruiz Jiménez es uno de ellos, sin lugar a dudas. Entonces, eso también es, yo creo que parte del proyecto, y por lo que tú preguntas, Ana, ¿no?, tiene de bueno eso, ¿no?, recuperar una figura que ofreció conciliación a una España que llevaba demasiados lustros o décadas confrontándose la una con la otra. ¿Y en qué forma se ve de manera más destacada, Ricardo, crees tú, la aplicación de esos valores, esa misión que lleva a cabo principalmente la Fundación Pablo VI, la Acción Católica de Propagandistas, de seguir transmitiendo esos valores que siguen siendo tan necesarios en nuestra sociedad? Y es que de todo lo que ha dicho Teresa, y en respuesta a tu pregunta, me quedaría con una sola cosa, y es que debe hacer la Iglesia hoy ante determinada situación, ¿no? La Iglesia en sentido amplio, el laicado, en los años 30, 40, pues ante la irrupción del nacionalismo, pues si ahora tenemos
tenemos problemas de convivencia, no digamos en aquellos años cómo pues Ángel Herrera se posiciona, cómo busca el diálogo con las izquierdas, cuando va viendo que esto es complicado, después de la guerra cuando va viendo pues que hace falta un pensamiento ilustrado católico, cuando va viendo que hay un déficit de acción social o de pensamiento social dentro de la Iglesia, es decir, siempre buscando en estos momentos el Evangelio ante esta situación histórica, ante esta coyuntura, qué es lo que la sociedad demanda, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la Fundación Pablo VI, como otras iniciativas hijas de Ángel Herrera, pues un papel fundamental que deben cumplir pues es justamente ese que hace falta hoy. Por ejemplo, la Fundación Pablo VI, pues estáis incorporándoos a un ámbito en el que antes pues no estáis tan presentes, como puede ser la bioética, ¿no? Pues dentro de ese discernimiento de qué es lo que el mundo necesita hoy, pues ir viendo, ¿no?, dónde están esos lugares en los que la Iglesia, en sentido amplio, repito, debe hacer notar su presencia de una manera clara. Así es, ¿no? ¿Sentís esa responsabilidad sobre vosotros, Jesús, de alguna manera? Sentimos esa carga, ¿no? Estamos en un momento de la historia difícil y estamos en un momento de la historia, pues bueno, pues que bien merece honrar la memoria de Herrera Oria, no solo por lo que significó en su historia, como decía Teresa, como decía Ricardo, que en sí mismo yo creo que ya sería motivo suficiente para celebrar este acto de homenaje, sino también, en la medida de lo posible, por rememorar y afianzar esos valores y esos principios esenciales en nuestro momento pues delicado, ¿no?, de la historia, de nuestro momento delicado político y social en el que nos encontramos. Este homenaje es solamente un pistoletazo de salida para una serie de actos que se van a ir desarrollando a lo largo de todo el curso que viene. Cuéntanos un poquito cuáles son los principales. Así es, bueno, este acto homenaje abre todo un año de seminarios, de exposiciones, de congresos, de un recorrido por su vida y por sus lugares donde estuvo, pues principalmente en Santander, en Málaga, presentaciones de libros. Por ejemplo, pues el día 19 de junio presentamos en la Federación de la Asociación de la Prensa, presentamos un libro sobre la historia de la Escuela de Periodismo de la Iglesia. Herrera Oria puso en marcha una serie de proyectos, su Escuela de Sociología, Escuela de Ciudadanía, y una de ellas muy importante es la Escuela de Periodismo. Esta Escuela de Periodismo, de ahí salieron insignes periodistas, insignes figuras muy importantes para nuestra transición, y que la verdad pues quedó un poco en el olvido y que queríamos recordar, y hemos hecho un libro que se presentará pues el próximo día 19 de junio. En fin, toda una serie de actos que durarán todo este año y que bueno pues que tiene la finalidad, como te decía, de rememorar y al mismo tiempo de intentar afianzar aquellos valores tan importantes que se han comentado ya en la mesa en este momento actual. Una figura que merece esa recuperación, que merece ese conocimiento, porque sigue siendo muy desconocida también dentro de nuestra propia Iglesia, José. A ti como periodista, este maestro de periodistas que después pues tocó tantas facetas como nos ha explicado Jesús, ¿a qué te llama? Pues mira, me llama a un compromiso activo con la verdad, ¿no? A hacer un periodismo que sea anuncio y denuncia de la realidad que vive la Iglesia, pero no un periodismo militante, entendido como esa militancia, como aquella que te impide ver pues también esas partes que a lo mejor en muchas ocasiones no nos gustan, ¿no? Es la diferencia que yo veo entre compromiso con la verdad y militancia, ¿no? Y yo me quedo con el otro día de la presentación con unas palabras de Ginés García Beltrán, ¿no?, que yo me aplico a mi vida como laico y a mi vida como periodista, ¿no? Él decía que uno de los principales legados, si no el que más, de Herrera Oria, viene por la idea de que no podemos salir a la calle sin el Evangelio, pero tampoco podemos estar en el templo sin la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y ese binomio es el que creo que en algunos momentos sí que dejamos apartado, sí que disociamos los cristianos en nuestra propia vida, y que él lo llevaba perfectamente imbricado, ¿no? Él era un hombre de oración, pero de esa oración activa, ¿no? Esa propuesta que también hace el Papa Francisco en su llamada a la santidad, ¿no?, en la última exhortación apostólica. Contemplativos en la acción, ¿no? Y yo creo que desde ahí es una invitación constante el rebuscar, ¿no?, en cualquiera de los capítulos de la vida del cardenal Herrera Oria para descubrir algo que nos hace una llamada para el presente, y una llamada sobre todo comprometida, ¿no?, para mojarnos como se mojaba él. Jesús, muy brevemente, pero no queríamos perder esta oportunidad para que nos contaras cómo afronta la Fundación Pablo VI este nuevo curso, porque sabemos que tenéis un proyecto ahí muy llamativo y muy goloso.
Sí, bueno, la verdad que precisamente, ¿no?, con esto que hablábamos sobre la base de todos estos valores, pues estamos poniendo e impulsando muchos proyectos en marcha. Hemos puesto sobre la mesa un programa de liderazgo iberoamericano, un programa de becas muy ambicioso y que se celebrará en marzo del 2019, pero que ya está abierto este periodo de becas. Hemos abierto nuestros foros de encuentros interdisciplinares, donde ya hemos celebrado varios y que tenemos ya cerrando el calendario para el próximo curso. Y, en fin, pues toda una serie de proyectos, y uno de ellos en concreto pues es un congreso sobre la Iglesia en la sociedad democrática, un congreso que se celebra en los días 3 y 4 de octubre y donde se pretende reivindicar el papel de la Iglesia, la relación Iglesia-Estado, ese papel de la Iglesia tan importante que ha tenido durante el periodo de nuestra Constitución, aprovechando que cumplimos los 40 años de nuestra Constitución española de 1978. Pues muchísimas gracias, Jesús Abezuela, director general de la Fundación Pablo VI, y remitir a nuestros espectadores a la página web, donde pueden encontrar, además de por ejemplo, este homenaje que habéis vivido esta semana en vídeo para poderlo ver, quienes no hayan podido estar allí, pues otras muchas informaciones como estas que nos comentas. Pues muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Gracias siempre. Gracias. Antes de despedirnos, como siempre, miramos a lo último en las redes sociales y para ello conectamos con Andrés.